Migala. ¿Qué chingados estamos viendo cuando estamos viendo porno? Estamos De viendo entrada, ficción. hay tres, a mi parecer, tres tipos de pornografía. Hay que definir pornografía, ¿no? Para empezar. Pues, contenido donde se muestra el coito explícitamente, o contenido en video o en imágenes donde se muestra, pues, así, esas cosas prohibidas. Dentro de eso, hay algunas que tienen cierta carga de erotismo y hay otras que ya no tienen esa carga de erotismo y es nada más el pene y la vagina, o el pene y el pene, o lo que fuere, frotándose uno al otro. Dentro de eso, ya podemos distinguir tres, como las personas que se graban o las personas que hacen como sus pequeñas producciones en sí mismos, lo amateur, ¿no? Que le llaman alegremente. Pero El están porno, pues, profesional, o el porno ya grabado, que responde a ciertos estándares de cómo se hace una película porno. Y hay muchísimas críticas a esto. ¿Y por qué se puede hacer una crítica de el porno industrial? Y es porque el gran porcentaje del porno industrial, más de 80%, se produce en Estados Unidos, en un mismo lugar, que es el Valle de San Fernando, o sea, en San Fernando, como Silicon Valley, pero silicón ya del silicón de las chichis, así se le llamó, y es donde se producía 80% de la pornografía durante los años 70, 80, 90. Y por último, una nueva tendencia que es como un cine erótico, que puede ser pornográfico, que puede mostrar sexo explícitamente, pero que su interés no es mostrar el coito, sino su interés es mostrar el cómo se llegó al coito. Es contar una historia. O sea, es como el porno gonzo, o el porno que cuenta como o sea, que cuenta el cómo. Los Y inicios es con importante. garganta profunda. Sí, o sea, pienso que Que es el una cine- trama elaborada. El cine y la de porno. fotografía, desde que se inventaron, se empezaron a utilizar para hacer pornografía. O sea, el cine... Los Lumière, ¿no? Sí, Los no mames, Lumière. que incluye una máquina para grabar O sea, viejas. Las Güey, primeras no películas era para porno eso. son Mejor de graba inicios un del tren. siglo XX. Ajá. Las fotografías porno, daguerrotipos porno son históricos, y desde que existe se ha utilizado para demostrar el cuerpo desnudo y genera excitación. En ¿Por la qué? novela de Kurt Vonnegut, Matadero 5, hay una anécdota de cómo semanas después de que fue inventado el daguerrotipo, una de las primeras fotos que tenemos en existencia es la foto de una morra desnuda junto a un caballo. Sí. Y cuando agarraron al autor, él dijo, pues es que es un mito griego. Es un mito griego de la mujer que está a punto de darse a Zeus, pero de Sí. todos modos metieron a este güey en la cárcel por pornografía. Y también, o sea, no es... Literal, o sea, semanas después de inventar el daguerrotipo. Sí, y el porno no nace con el daguerrotipo. Me parece que porno ha habido en muchísimas de las expresiones o las formas de expresarse del ser humano. La o mitad sea, del hay, arte romano es porno. ajá, hay textos, hay poemas, Hay porno gay hay también. descripción. Cuando te vas Chingos a de Pompeya, porno. Y antes era más gay. normal, o sea, Catulo tiene poemas a sus amantes. Hay que dejar No hay esto bien pedo. claro. Los griegos no distinguían entre heterosexuales y homosexuales. Ellos distinguían entre dominante y pasivo. Y si hay mujeres pasivas, y hay hombres pasivos. Y había prostitutas. El problema y tal, no es que te pero- gusten los güeyes, el problema es que te guste que te cojan los güeyes. Ese era el gran pedo de los griegos. No, y ni siquiera era Ni un siquiera, problema. ¿eh? más No, bien pero era un como- asunto de estatus. O sea, Ajá, si si tú eras eras- mayor y eras el maestro, no podías dejar que tu aprendiz te cogiera. Tú te tenías que coger al aprendiz. Pero tampoco tiene tanto Pero pedo. conforme tú fuiste en algún momento aprendiz, te gustaba que te cogieran a ti. Era O pienso, un por ejemplo, asunto en O sea, los- es un asunto de respeto. Era como un asunto más de respeto, ¿no? Ajá, O sea, pienso en los poder- dibujos japoneses, y de estos poder, donde exactamente. dibujan así escenas sexuales los japoneses, y pues también son muy viejos, ¿no? O sea, siempre ha habido como ese deseo de conseguir el acto erótico sin utilizar el cuerpo, nada más utilizando las ideas y utilizando representaciones, los ¿no? chinos tienen un chingo de pintura Ujú. erótica también. Sí, o sea, hay un chingo, pero pues ya Todas las aplicando dinastías. lo que viene Todos siendo, tienen, o hasta sea, aquí los pinches mexicas sí. y los mayas, güey. O sea, chingo de pinche porno prehispánico. Los mexicas tenían eran una raza atroz que les gustaban los sacrificios humanos. Y ¿Qué es lo esclavos. tuyo? Matar culeros. No, Ese pero- eran los mexicas. Pero la sexualidad de los mexicas era muy saludable. Las prostitutas eran veneradas como las maestras del sexo. Que si tú eras un padre responsable, le comprabas una prostituta a tu hijo para que le enseñara el arte del sexo y que luego él pudiera satisfacer a Sí. sus parejas. O sea, si vamos ya como al día de hoy, pues toda pinche Espérate. todo este aquelarre sexoso nos ha Ay, llevado ese a... sí lo anoté, porque ese sí me pareció curioso del asunto de los mayas. Ah. Perdón, si usted cree que el asunto del sexo anal, en el caso de la vida postmoderna, de que las chavas tienen sexo anal para no perder la virginidad y llegar vírgenes al matrimonio, y tienen blowjobs y sexo anal. Sí, pero eso es medieval algo, incluso, eso es ¿eh? algo reciente. No o sea, mames, no. no mames, eso viene desde el medievo, y medievo, los güey. mayas. Entonces los mayas decían, es preferible, güey, que tengas sexo anal con tu compa de armas
a que vayas y te chingues una y morra. le robes la virginidad a esa morra. Entonces mejor vete con el pinche güey, Cógete al santo en vez de andar robando al banda, güey. Hobbit y yo mayas ahí cogiendo en el monte para no desvirgar a una pobre o con morra. una calabaza. honor. Y era O con chido, una o sea, cabra. era como chido. Esos güeyes están cogiendo. Déjalos, güey. Pero, o sea, Es lo por que voy honor, es que, es o por sea, honor. el porno ha evolucionado de un chingo de expresiones hasta ya una concreción que son como páginas que centralizan el consumo de pornografía en videos y en fotografías y cámaras y cuanta madre. Pero sí se pueden apuntar como algunas críticas concretas al porno que, o sea, de alguna manera genera un rechazo a la sexualidad, que genera un desconocimiento de la sexualidad real, Ajá. porque genera ficciones que ya se alejan mucho de la realidad. El porno ya no se parece a cómo es el sexo en la No, verdad. ya no. Y que además el porno termina, es un porno machista, es un porno que perpetúa ideales ahí machistas de dominación, A ver, espera, de uso de la espera. mujer. Ya lo habíamos hablado en ese, creo que lo hablamos en algún momento con el asunto que fue una gran pregunta que le hizo una amiga feminista, que le decía, güey, ¿cómo es el porno feminista? Y me dice, es que no hay porno feminista. O sea, porque hay una gran discusión en ese punto. Ajá. Hay cosas que a ciertas mujeres les va a gustar y que están en el porno. Sí. O sea, probablemente a una morra sí le guste el pedo de la dominación, las nalgadas, la Sí. violencia y la horcada. Entonces, ¿por qué vas a privar a una mujer que sí le gusta todo todo el acto violento en el sexo Pero, Santo, de yo- ver porno así? Entonces, no, El no hay llamado- un porno políticamente correcto. El llamado porno políticamente, o las personas que se No han lo decidido, hay. o las personas que han dicho, bueno, yo voy a hacer un Hay- porno un poquito más aterrizado. hay O sea, por ejemplo, proyectos. Pero el- a ver, es que aún así, porno aterrizado, si de repente mira, a te una lo voy morra a, le te voy a gusta. dar el ejemplo, güey. Pero si a una morra le gusta cagarse sobre un cabrón y Está ve bien. porno que le gusta Y- cagarse ajá. a un güey, Es que ¿por qué es denigrante? Espera, el asunto no es como ya las conductas, sino el asunto va más allá de como cómo consiguen el sexo a qué hacen durante el sexo. O sea, por ejemplo, pensemos en un porno machista que llega una sirvienta latina y hay un güey ahí gringo en su alberca y abusa de ella. O le dice, no, pues es que no te voy a dar dinero si no coges conmigo. Entonces Ujú. es un porno machista, güey, que perpetúa ideales bien pendejos. Y con cuerpos exagerados que tampoco existen en la realidad. Hombre, Erika Lust, güey. Erika Lust se ha propuesto hacer un porno más real. Y ella misma se asume como feminista. Y en tanto que dice, bueno, voy a hacer un porno más real, güey. Ya se nos fue la luz, se me hace que Mariana apagó los focos. En tanto que dice, o sea, Erika Luz dice, voy a hacer un porno más real, donde también van a haber ahorcadas, donde también van a haber madrazos, donde también va a haber mamadas así, venidas en la cara y todas las cosas así como excesivas del porno, pero las personas van a hacerlo como lo hacen en la realidad. O sea, voy a retratar los deseos y voy a hacer un esfuerzo por ponerme en el lugar de personas y crear ficciones más reales y crear fantasías más reales que las pinches fantasías pendejas que está haciendo el porno del Valle de San Fernando. Entonces Sí, ahí pero- sí trasciende un poquito la Híjole, visión. Es que es bien complicado, Porque güey. es una película con una carga erótica, Aún así- con símbolos mucho más complejos que los símbolos simples, Aún que los así- símbolos a ver, simplones de nada aún más así, una a ver, mesera si hay una, o una si hay una chacha, morra güey. que de repente ve porno y de repente... Pero esa es otra cosa, o sea, una Espérate. cosa es lo que le gusta a la gente y otra cosa es lo que se está produciendo. eso, pero, y o sea- la tercera crítica respecto al porno, A ver, el porno consumista. Antes de que acabes con esa crítica. Dale. Si hay una morra que de repente ve el video de la criada que no Y le le quieren excita, pagar pues es su y le pedo. excita, y a esa morra le gustó ese porno, no puedes limitar que a esa morra le guste ese porno. O sea, No, y el yo rollo por es el que hecho de pensar hacer que- una crítica que no si estoy hay limitándola, Si hay güey. un porno, el único porno que no es políticamente correcto es el porno donde las personas que están participando ahí las están obligando a participar ahí. Pero fíjate, Santo, Ese es el único esa era porno la que para mí no es políticamente Esa es la correcto. tercera crítica que Todo se el le porno hace. es pasable porque hay un público que lo Pero es que consume. mira, o sea, No hay una cosa no que es se pierde. irrelevante si sea políticamente correcto, ¿no? Creo que el porno, igual que el arte, igual que los videojuegos y la música, no son los detonantes de una actividad. Los videojuegos Son no consecuencias hacen de a la una gente actividad. más violenta. Ese es el asunto. Pero una también, sociedad violenta pero va a güey, en generar tanto que el videojuegos porno, el violentos. porno es un producto. Una Y en tanto que el sociedad- porno es un producto, tiene personas que forman parte de ello. Entonces yo, por ejemplo, digo, es que están abusando de esa morra cuando se le están cogiendo en la película. Ajá. O a esa morra le están pagando muy poco. O a esa morra se le están cogiendo sin condón y el güey que se le está cogiendo tiene sida. Y esa morra no ¿Qué sabe ha y no se lo pasado están en la diciendo. industria del Entonces porno? esa es la gran crítica. O sea, hay dos críticas muy fuertes. Primero, estás replicando un esquema de erotismo donde no hay símbolos eróticos reales y los pendejos que están viendo el porno por primera vez creen que así es el sexo. Y por otro lado, que es lo mucho más grave, porque esos güeyes al final del día van a tener sexo en algún momento de su vida, espero por ellos, y van a darse cuenta de cómo es el sexo, pero por el otro lado, pues sí se está cometiendo un abuso con las personas. Y eso, más allá de políticamente correcto el producto final, el proceso del producto es el que sí amerita una crítica bastante grave. O sea,
esos güeyes, para pronto, no están asegurados por ser actores porno. No tienen, o sea, ninguna garantía como trabajadores. No son trabajadores, a pesar de que están invirtiendo su esfuerzo humano y están dejando las nalgas en ello, literalmente. Para conseguir dinero al respecto, ¿no? O sea, lo hacen por dinero. Y a través de toda una serie de abusos y vejaciones. Y, por ejemplo, lo que hace Erika Lust, de nuevo. Lo que pasa en cualquier industria, no solamente en el porno, nada más que aquí salen cogiendo. O sea, pero, o sea, es como ¿cómo decía esta Jane Fonda? Que decía, trabajar en Hollywood te enseña un poco sobre lo que es la prostitución. O sea, porque no solamente aplica en la industria porno, aplica en cualquier industria. Sí. O sea, el asunto del abuso, las vejaciones, la explotación. O sea, además cosas horribles que pasan en las industrias de entretenimiento, ahí están. Dale. La industria del porno es como la gig economy. Sí, güey. Donde no tienes un seguro, no tienes un empleador fijo, básicamente te presentas un gig, te pagan tanto por esta escena y ya. Y como los luchadores de la WWE. Son como luchadores encuerados. Exacto, o la AAA que van y pelean y solamente pelean, pero no tienen derechos absolutamente. Si te lesionas ahí, güey, pues es tu pedo. Sí, ya no puedes seguir luchando. Como el extra y demás. Si tienes SIDA, pues a ver quién te atiende, güey. Exactamente, o sea, pero yo creo que entonces, los productores de pornografía no se están haciendo responsables por eso, y los consumidores, pues les importa un pito, güey. No, los consumidores se la jalan y lo ven. Se jalan y se acabó, y aparte es gratis.